Bienvenidos a Milenio Mercados en Perspectiva, aquí como todas las semanas con el licenciado Jorge Gordillo, director de Estudios Económicos de Cibanco, y su servidor Manuel Somoza, para platicar con ustedes de temas económico-financieros en México y en el mundo. Los mercados en la semana estuvieron bien, a secas. En Asia estuvieron laterales, al igual que en Europa. Sin embargo, los índices de las bolsas en Nueva York estuvieron al alza en más del 1%. El Dow subió 1.30 y el Standard & Poor's y el Nasdaq subieron 1.94 respectivamente. O sea que fue una buena semana para los mercados en Norteamérica. La Bolsa Mexicana de Valores tuvo una retracción del 1%. El peso fue ganador, ganó 1% con respecto a su cotización de hace una semana, para cerrar en niveles por debajo del 2020, lo cual es un avance importante, y el euro avanzó pero muy poquito, apenas 0.3%. Yo creo que el tema más importante para los mercados en la semana siguió siendo el tema de la inflación. Hay opiniones divididas, hay analistas que piensan que la inflación va a ser o va a durar más de lo que prevé la Reserva Federal, aunque la Reserva Federal no le ha puesto tiempo a su transitoriedad, pero pues si tratamos de analizar las cosas, la Reserva Federal piensa que se va a permanecer todavía alta algunos meses, quizá todavía de aquí a diciembre, y en la primera parte del año le empezaríamos a ver declinar. Pero otros analistas piensan que esto va a suceder hasta la segunda parte del año. Y hay otro bloque de analistas que piensan que la inflación es de carácter estructural y que se va a mantener arriba durante muchísimo más tiempo. Evidentemente esto genera incertidumbre y genera, pues no hace que el panorama se pueda ver muy claro hacia adelante. Además de lo anterior, está el gran tema de la disrupción de los sistemas de producción y de distribución que se están dando a nivel mundial. Y estos cuellos de botella que se están generando, pues también son un aliciente para que la inflación se vaya incrementando. Y ni qué decir del precio del petróleo, que se ha mantenido arriba de los $80 por barril. Pero bueno, dinos tú cómo ves el tema en Estados Unidos y de paso cómo lo ves en México, porque el viernes salió la inflación de la primera quincena de octubre, salió otra vez nuevamente alto y se espera que a lo mejor vayamos a terminar el año, pues no sé, arriba del 6.30 hasta el 6,5% quizás, ¿no? Pero adelante, Jorge. Gracias, Manuel. Saludos a todos. Efectivamente, los mercados siguen tocando ese tema como lo más importante y es porque estamos en la plena crisis. O sea, esta alza tan fuerte en los precios energéticos por escasez, por falta de poder empatar toda la demanda tan fuerte que se viene de cara a final de año, a la época donde más ventas hay, más producción se da, nos tiene a todos en crisis energética. Luego hay una expectativa que a lo mejor viene un invierno frío, todo se le ha juntado de manera negativa a la expectativa de precios y lo estamos viendo todavía en niveles muy altos. Y si se junta con lo que dices a la falta, a la disrupción, a los cuellos de botella en la producción de muchas materias primas, es un escenario malo y es un escenario que vamos a ver por lo menos en lo que resta del año. Entonces, como estamos en plena crisis y no estamos pudiendo ver mejoras en este tema, inmediatamente genera la especulación en los mercados financieros, sobre todo qué puede pasar de cara al próximo año. Y lo dices muy bien, la expectativa está muy dividida, no está muy claro, hay mucha incertidumbre sobre si la inflación se alarga un trimestre el próximo año, un semestre, un año. Y esa temporalidad no es trivial porque afecta directamente a la recuperación económica y sobre todo que en muchos casos, en muchas zonas, es muy endeble. Entonces, por supuesto, es el tema que seguirá siendo por semanas el más importante para los mercados. En México, como dices, fue 0.50 la inflación, arriba de 0.50 la inflación de la primera quincena de octubre, más arriba de lo esperado por el mercado. Ya estamos otra vez en 6.10 y muy probablemente cerremos arriba del 6,5 de inflación en nuestro país, porque la parte mala que no nos gustó es que la parte subyacente, o sea, excluyendo energéticos y alimentos, esta ya está en términos anuales arriba del 5%.
Así es, sí, el panorama francamente no es bueno y yo creo que hay que estar muy atentos porque hoy es la variable clave. Esta va a determinar el crecimiento, pues ya no del cierre de este año que está a punto de terminar, pero sobre todo sí va a determinar las posibilidades de cuánto puede crecer el mundo el año entrante. Yo quisiera pasar al segundo tema y lo que hemos visto en los mercados ha sido producto fundamentalmente de los reportes que emanan de las bolsas, sobre todo de Nueva York, donde alrededor del 40% de las empresas, por lo menos del Standard & Poor's 500, han reportado, serían como 200 empresas, y vemos que el 86% de ellas ha reportado mucho mejor a lo esperado, y subrayo mucho mejor a lo esperado. Y por eso, a pesar de que tenemos estos miedos de la inflación, este tema de falta de visibilidad, a mí, por lo menos en Estados Unidos, me mantengo moderadamente optimista. Creo que las bolsas, si los reportes siguen así, por las 300 empresas que faltan de reportar, pues podemos tener un rebote de los índices muy cercano a los máximos históricos que se alcanzaron en el mes de agosto. Esa es mi opinión, ¿no? Sí, muy importante, este es el otro lado de la moneda. Primero el lado de inflación y la preocupación de lo que le pueda hacer a la recuperación económica. Y por otro lado, los datos económicos del tercer trimestre, que estábamos muy atentos a ellos, porque vivimos en el tercer trimestre, recordamos, una nueva ola de contagios de COVID, se vieron algunas otras restricciones, vivimos cuellos de botella, vivimos la preocupación de compararnos con un trimestre muy alto, que fue el segundo trimestre. Entonces, todo el mundo está muy atento esperando muy poco del tercer trimestre. Entonces, los reportes corporativos han sido gratamente favorables en Estados Unidos, también en México, y por supuesto lo ha tomado de manera positiva el mercado financiero, lo ve reflejado en las bolsas por lo menos enfría un poco esta preocupación de crisis por el lado inflacionario. Ahora vamos a ver, como lo comentamos en un rato, los reportes del PIB del tercer trimestre, o sea, que complementen la actividad completa de las economías para Antes este de periodo. llegar a eso, debía haberlo comentado con el tema de la inflación. Me llama la atención algo, y es que las tasas a largo plazo en Estados Unidos han seguido subiendo, lo cual me parece lógico, sobre todo cuando vemos el rendimiento del bono de 10 años que ha venido subiendo y está actualmente muy cerquita del 1.70, ¿no? Que podrían ser los máximos del año. Lo que me llama la atención es que el peso se haya revaluado a pesar del alza del rendimiento del bono. Entonces eso me hace pensar que la cotización que vemos actual de nuestra moneda puede ser muy frágil y al ratito el peso puede rebotar en el sentido negativo. Qué bueno que lo tocas, es completamente nuestra visión. Efectivamente, es buena noticia que el precio esté tomando, el peso esté de manera favorable, pero por supuesto está muy endeble, por supuesto está todo en contra para que vuelva a tomar presiones a las siguientes semanas. Hay que tener cuidado, porque sí le va a afectar esta percepción de que tanto se puede alargar el tema de inflación y sobre todo la percepción de qué hagan los bancos centrales en el mundo en consecuencia para mitigar esta inflación. Jorge, vamos a tocar un tema bien interesante. Empieza el reporte de los PIBs al tercer trimestre. Como siempre, encabeza la lista China. Ya sacó el resultado de su PIB al tercer trimestre, 4.9%, evidentemente más flojo que el del segundo y mucho más flojo que el resultado del primer trimestre. Pero al final, al hacer la suma aritmética, China este año va a crecer ligeramente arriba del 8%, ¿no? Sería muy difícil que no lo lograra. Pero lo que sí queda claro es que la expectativa del año entrante es sensiblemente menor. ¿Qué quiere decir sensiblemente menor? Bueno, pues que nadie está esperando que vuelva a repetir un crecimiento China del 8%, más bien las expectativas están alrededor del 6%. ¿Tú qué piensas? Y luego, ¿cómo crees que va a venir el PIB del tercer trimestre de Estados Unidos y también el de México? Sí, bueno, el miedo de todos es que estemos entrando en una época de enfriamiento en la recuperación. Ya rebotamos fuerte con la pandemia y qué se viene es lo que más nos interesa. Y donde más nos fijamos primero es en China y en Estados Unidos. Y en China
están regresando los miedos que teníamos previos a la pandemia, de que están en un aterrizaje forzoso, en un cambio económico de estructura muy importante. Recordamos, China promediaba crecimientos del 8, 10% en los últimos 20 años, y los últimos, previo a la pandemia, ya estaba aterrizándose abajo niveles por debajo del 6%. Entonces, para allá va otra vez, y no sabemos bien qué acciones va a hacer el gobierno para darle un nuevo giro a la economía china, y sobre todo todas las economías emergentes que ya dependen de China. El mundo entero ya depende mucho de lo que pase en este país, de cara a qué puedes sostener tu crecimiento hacia adelante. La buena noticia es que Estados Unidos todavía da señales de que sigue manteniendo un crecimiento elevado, con muchos riesgos, pero entonces estos dos contrastes tienen a todos en la expectativa de sus perspectivas para lo que resta del año y el próximo. México yo creo que va a tener un tercer trimestre débil, ¿no? En México esperamos un crecimiento prácticamente un poquito positivo, pero prácticamente igual que el trimestre anterior. O sea, no va a haber crecimiento trimestral. El crecimiento anual todavía va a ser cercano, arribita del 6%, alto, pero porque estamos comparando todavía niveles previos a la pandemia el año pasado. Recordamos el segundo trimestre que hicimos casi 18%, con crecimiento trimestral muy importante. O sea, sí va a haber un freno importante de la economía que nos puede asustar. Los últimos datos del sector consumo nos hacen pensar que a lo mejor el último trimestre vuelve a recaminarse en la recuperación, pero sí estamos todavía muy lejos en el camino a enrolarnos a los niveles previos de la pandemia, y sobre todo al carril que teníamos previo de la crisis sanitaria. Bueno, y por último, muy breve, nos queda un minuto. En México, pues ya se aprobó la miscelánea fiscal para el 2022. La discusión se centró en haber disminuido o quitado prácticamente las exenciones a los donativos de particulares y empresas a sectores sociales muy necesitados. Me pareció una discusión inútil en el margen. Esos ingresos no significan nada para el gobierno, y en cambio sí deja en la indefensión a un montón de instituciones que hacían un gran bien a muchísimos mexicanos. Son de esas necedades políticas que no llevan a nada más que a generar división, y sobre todo demuestra la falta de sensibilidad de un gobierno por los pobres. Sí, ¿Tengas algún comentario? Sí, un comentario rápido. Coincido contigo. Es marginal, es un tema, se vuelve político otra vez, y la necesidad que quisimos escuchar todos es qué fortaleza le puedes dar al gobierno en cuanto a tus ingresos. Si los ingresos no se notan sólidos o sostenibles por mucho tiempo, hay que hacer una reforma importante, hay que hacer cambios realmente que valgan la pena, y sobre todo la discusión que va a venir en el gasto, que no esperamos gran cosa, porque la economía necesita estímulos. Muchas empresas necesitan estímulos para reactivarse, para garantizar sostenibilidad en los próximos años. Necesitamos incentivos de inversión, necesitamos muchas cosas que no le estamos viendo en este presupuesto, y por eso la baja perspectiva económica para el próximo año. Ni creo que las veamos, mi querido Jorge. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Nos vemos aquí la próxima semana. Muchísimas gracias. Pero sobre todo, gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros en Milenio Mercados en Perspectiva. Gracias, Manuel. Gracias a todos. Buena semana.